Señores, muy buenas noches. Tenemos semanas y días con muchas angustias. Definitivamente nos ha tocado una gran prueba. En esta semana muere el Papa Francisco. Vaya, qué golpe tan grande para todos aquellos que somos católicos y que entendemos que el Papa hacía la diferencia. Era un alma extremadamente grande, dispuesta a dar la mano a aquellas personas que siempre han sido marginadas, han sido insultadas, han sido encarceladas. Ha puesto realmente lo que la religión católica entiende, la otra mejilla, pero la otra mejilla llena de amor para los demás, de comprensión y de solidaridad. Como saben ustedes, el Papa Francisco era conocido así, pero su verdadero nombre era Jorge Mario Bergoglio. Nació en Argentina en 1936. Antes de convertirse en Papa, fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal de la Iglesia Católica. Fue elegido Papa el 13 de marzo del 2013, tras la renuncia de Papa Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer pontífice proveniente de América Latina y el primer jesuita en ocupar la posición. Fue reconocido por su enfoque pastoral cercano, contrastando con los estilos anteriores más institucionales. Habló de la pobreza, la justicia social, la misericordia, priorizando temas sociales como la migración, el cambio climático y la desigualdad económica, e insistiendo en la necesidad de una iglesia más humilde y accesible. Fue un papa realmente humilde y con un constante llamado a ser una iglesia más cercana a la gente, sin importar su condición. Tuvo la valentía de tratar temas importantes, muchas veces vedado por la Iglesia Católica, como es el tema de los divorciados, el aborto y la homosexualidad. Quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Vamos a hacer una pequeña conexión con el embajador dominicano ante el Vaticano, su excelencia embajador Víctor Suárez Díaz, para que nos diga y nos elabore un poco más lo que pasó en el día de hoy con el entierro ya oficial del Papa Francisco. Buenas noches, señor embajador. Sé que tiene una agenda muy apretada. Está el presidente de la República, Luis Abinader. Tiene otros medios también que están allá de forma directa. Así que muchas gracias por sacar este momentito con nosotros. ¿Cómo vio usted el entierro del Papa Francisco? Bueno, lo primero, Nuria, que gracias por dar la oportunidad de que a través de tu programa poder llegar a una comunidad tan católica como es la República Dominicana. Una muestra de mucho dolor, pero también como a la vez de satisfacción de haber experimentado tener un Papa, un Santo Padre, que se dedicara y quisiera acercar a la iglesia más personas, no solamente de Latinoamérica, del continente americano al cual él pertenecía, sino de diferentes continentes, incluyendo el asiático y el africano. Es una muestra de dolor porque se perdió, pero se entiende también que él hizo todo el trabajo hasta la última hora, como decimos en República Dominicana, con la bota puesta. Bueno, aquí en el país se ha sentido mucha tristeza, en el mundo también. ¿Cómo está Italia? ¿Cómo ha visto usted que se ha manejado esta situación en el Vaticano? Sí, muy triste y no solamente el pueblo italiano. Recuerda que este año se estipulaba que iba a venir más de 32 millones de turistas a Roma por el tema del jubileo, que se celebra cada 25 años, pero si a eso también le suma que estábamos dentro de la Semana Mayor y le suma la muerte del Santo Padre, aquí hay gente de todas las nacionalidades, de todos los continentes, de todos los países representados y vuelvo y te digo, la ciudad está y estuvo y está prácticamente protegida por todos los lugares con una presencia de mucha seguridad que cuidaban a todos los jefes de Estado
más de 150 países que estuvieron representados y con todos los presidentes, incluyendo el presidente de la República Dominicana y su esposa, la primera dama, doña Raquel Arbaje, y el presidente Luis Abinader, que como lo conocieron en audiencia privada, se veía en los videos el vínculo que crearon de sentimental, de respeto, de cariño, de admiración. Señor embajador, luego del entierro del Papa Francisco viene la parte de la elección del Papa. Eh, ¿Qué se siente allá sobre eso? ¿Qué se piensa sobre esa situación? Bueno, la última modificación que le hizo el Papa Benedicto XVI modificaba esperar los 15 días para la convocatoria, sino que tan pronto estuvieran presentes el quórum reglamentario de todos de los cardenales que tenían derecho al voto, que son los cardenales que tienen menos de 80 años. Nosotros esperamos que en los próximos días se haga la primera convocatoria, se trabaje todo el estilo y la forma que se hace para la reunión, y el primer día habrá una sola votación, los demás días habrán dos votaciones en la mañana y dos en la tarde. Se espera que haya una elección rápido. Hay perfiles regionales muy importantes, pero hay una gran simpatía y un gran liderazgo que va a heredar el próximo Papa en base al legado del Papa Francisco. Muchas gracias por haber sacado este tiempo y hablar con nosotros. Ha sido un hecho realmente conmovedor. Va a marcar posiblemente un antes y un después en la religión católica, que las directrices que se emanan desde el Vaticano. Muchas gracias, señor embajador. Igual, bye bye. Muy amable. Nosotros vamos a seguir con el programa. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
El tema de Jet Set todavía sigue siendo noticia y debería seguir siendo noticia hasta que se logre la justicia. Precisamente eso es lo que vamos a tratar en este tema del día de hoy. ¿Cuáles son las consideraciones legales que hay que tomar en cuenta? La oportunidad de éxito de los demandados contra el Jet Set. ¿Debería también estar demandado el Estado? Vamos a ver cómo están los casos de las últimas tragedias que han ocurrido en el país, legalmente hablando. Y también vamos a hacer la comparación de otros países que han tenido igual tragedia y cómo se ha solucionado en el sentido legalmente el tema. Saben ustedes que la justicia ha determinado que una forma de resarcir a las víctimas se hace a través de la pena de cárcel de los imputados o del dinero para las víctimas. Esa parte muchas veces se entiende como algo pecaminoso, pero en otros países es muy entendible que las víctimas demanden reparación económica por los daños. Aquí ya hay algunas demandas presentadas contra Jet Set. Vamos a ver cuál sería la oportunidad de éxito que tendrían. ¿Tomaría mucho tiempo? ¿Habría mucha obstaculización en ese laberinto judicial lleno de trampas y de argucias para evitar el éxito de una demanda? Son muchas interrogantes que tenemos. Y ante el hecho de que muchos comunicadores por líneas seguidas han eliminado el tema del Jet Set de su vocabulario, nosotros y otro grupo entendemos que debemos seguir hacia adelante, entendiendo que rendimos una labor de servicio, de información y de ayuda. Yo voy a luchar en el terreno que ellos quieran, donde quieran y como quieran. Lleno de dolor e impotencia ante la muerte de quien fue su esposa durante 16 años y madre de su hijo de 14, Ruth Elisa Jerez, en el colapso del techo de la discoteca del Jet Set. Brian Saldaña es parte de las pérdidas de familiares de 232 fallecidos, 186 heridos y sobrevivientes que han iniciado un proceso legal, tal y como lo han hecho afectados de tragedias similares como la explosión en la fábrica de plásticos Poliplas el 5 de diciembre de 2018 en Villas Agrícolas, que dejó 8 muertos y más de 80 heridos. En lo penal no hubo ninguna sanción. Sin embargo, en lo civil, la empresa llegó a un acuerdo con su proveedor de gas y su aseguradora y se estableció un fondo de compensación para los afectados. Sin embargo, otros familiares de víctimas fatales rechazaron estas compensaciones y demandaron a Poliplas y Propagás por la muerte de María Altagracia Garavito. Eso es en Almacén. Aquí están echando un gas en el tanque de aquí. Las respuestas judiciales fueron indignantes. Por ejemplo, por la muerte de esta joven, una madre de 27 años que dejó en orfandad a su hija de 6 años y a sus padres envejecientes que dependían de ella, 4 años después de haber iniciado el proceso legal, con una maraña judicial impresionante, solo obtuvo un pírrico millón de pesos como indemnización. La sentencia fue apelada por la defensa y se llegó a un acuerdo entre las partes. Otro caso lamentable fue el colapso de un edificio de 4 niveles que alojaba la empresa R&S Multimuebles en La Vega el 18 de enero del 2023, provocando la muerte de una empleada y heridas a otros 4, una de ellas de gravedad. La acusación del Ministerio Público indicó que se realizaban trabajos de construcción sin contar con permisos del CODIA ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega. Los propietarios, Jesús María Sánchez La Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte, fueron arrestados aproximadamente un mes después del hecho, el 14 de febrero del 2023, durante 4 días detenidos, ya que el 18 de febrero le dictaron como medida de coerción presentación periódica e impedimento de salida.
A más de 2 años de ocurrido el hecho, se encuentra en un auto de apertura de juicio y la audiencia fijada para el próximo 1 de mayo, bajo la acusación de homicidio involuntario. También se encuentran en la justicia los casos del derrumbe del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero. El 18 de noviembre del 2023, que causó la muerte a 9 personas y que se encuentra a la espera de fallo en el Tribunal Superior Administrativo en el proceso depositado contra el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional. La explosión de San Cristóbal el 14 de agosto del 2023 en el Mercado Viejo, supuestamente provocada por el estallido de un tanque de 500 galones de gas en la fábrica Vidal Plus, que dejó 37 muertos y 60 heridos. Maribel Sandoval, Edward Vidal y Mercedes Altagracia Vidal, propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos, fueron arrestados bajo la acusación de homicidio involuntario 2 semanas después de la tragedia. 7 días después, el 7 de septiembre de ese año, salieron en libertad tras el pago de una fianza, impedimento de salida y colocación de grillete como medida de coerción. Sin embargo, los afectados retiraron la querella contra los propietarios al llegar a un acuerdo económico y supuestamente entender que los únicos responsables eran la Alcaldía de San Cristóbal y Obras Públicas, instituciones que fueron demandadas ante el Tribunal Superior Administrativo y se encuentra a la espera de fallo. Todo esto luego de un verdadero viacrucis judicial, donde las víctimas, según contó el abogado, tenían que buscar hasta las pruebas de por qué explotó. Lo único que tenemos que probar es que nos causaron un daño y que ese daño se causó en un local del Estado y que quienes tenían el dominio, el control, la supervisión era el Estado Dominicano por medio del Ayuntamiento y Ministerio de Obras Públicas y una compañía contratada por ellos. Analizada la situación de estos fatídicos casos que continúan en la justicia, nos concentramos en la tragedia del Jet Set. Consultamos con abogados para que nos ayuden a determinar las consecuencias legales que deben afrontar los involucrados, empezando por los propietarios cuyo perfil debemos conocer, sobre todo en un contexto como el de República Dominicana, donde la balanza se suele inclinar hacia quienes tienen el poder económico, social y político. ¿Por qué el Ministerio Público trata con tanta suavidad, con tanta deferencia a esta persona? ¿Qué le debe el Estado a Antonio Espaillá, que no lo acusa y que no lo somete por el vía del Ministerio Público a lo que todo ciudadano debería hacer, que es dar la cara? ¿Por qué? Antonio Espaillá, como saben, es el socio mayoritario de E&L Inversiones, la empresa que administra Jet Set. El 13 de abril, 5 días después de la tragedia, el Ministerio Público informó que se encontraba abierta una investigación a cargo de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía del Distrito Nacional. A 6 días después de la tragedia, Antonio Espaillá envió una carta a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestando la decisión de colaborar en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado. Es decir, que alega no haber sido notificado formalmente, sino que se entera por los medios. También dijo estar disponible para la Fiscalía de forma solemne y sin reservas, como si fuera opcional y no obligatorio acudir a responder por la muerte de cientos de personas y heridos. De hecho, ni siquiera ha recibido una invitación de cortesía para que pase por las oficinas de la Fiscalía para que exponga su punto de vista. Sin embargo, ha concedido una entrevista al Día con la periodista Edith Febles para dar su versión de los hechos. Los últimos días he estado hablando con las familias de nuestros empleados, he estado hablando con familias de las víctimas que se nos han acercado. Muchos de los que han tenido pérdidas de familiares o están lesionados física y emocionalmente, así como los 136 menores que quedaron huérfanos, no han recibido esta llamada.
Abogados coinciden en que una de las posibles calificaciones jurídicas que puede tener el caso es homicidio involuntario, la misma tipificación que han recibido los demás casos que hemos presentado. En el YC es evidente que el edificio cayó por su propio peso, no por ningún evento atmosférico de naturaleza o de acto terrorista. Claramente hay una falta de observancia de los reglamentos. Hay una inadvertencia producto de la indelicadeza cometida por no haber hecho adecuadamente y a tiempo lo que finalmente debía hacerse ahí. Desde el momento que hay un descuido de esa naturaleza, ¿verdad? Ese descuido lo recoge el artículo 319 del Código Penal y es un descuido que se categoriza como un homicidio involuntario. En este caso, no se cumple el principio, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una clara presunción de responsabilidad donde es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Él es que tiene que destruir esa presunción de responsabilidad. ¿Qué hizo? Solicitó las autorizaciones y las obtuvo para hacer lo que hizo, las modificaciones. Que tuvo las previsiones del lugar para una obra que estaba destinada a un fin, después destinarla a un centro nocturno. Él tiene que demostrar eso. Si no lo demuestra, efectivamente será condenado irremediablemente. Pero, ¿qué posibilidades hay de lograr una sentencia justa sin importar el poder económico, social y político que puedan tener los presuntos acusados? Y que no se pierdan en el laberinto de las marañas judiciales que apuestan al cansancio y la falta de recursos de las víctimas, colapsando la voluntad de algunas de ellas de seguir hacia adelante. No me cabe la menor duda que el Estado Dominicano no se lo va a jugar aquí. Si se la va a jugársela en favor de la sociedad, porque la sociedad no se lo va a perdonar al Estado Dominicano. Y hay un nivel de responsabilidad que en este caso ha sido manifestado no solamente por las autoridades del Poder Ejecutivo, sino también por parte del Ministerio Público. Quiero decirle a las personas que tienen 2 años para accionar por la indemnización de sus familiares, por los hijos que quedaron huérfanos. Lo pueden hacer los tíos, lo pueden hacer los hermanos, lo pueden hacer los abuelos, lo pueden hacer los hijos menores de edad asistidos por mayores de edad. Además de la materia penal, los afectados pueden iniciar una acción jurídica civil en reparación de daños y perjuicios, tanto económicos, físicos como emocionales, y por la Ley de Protección de Usuarios y Consumidores. Tienen derecho a todo lo que son los daños materiales que hayan sufrido. Y si, por ejemplo, ocurrió, como ocurrió efectivamente, todos los gastos funerarios, todos los gastos de tratamientos, todos los gastos hospitalarios que ellas se hayan producido, son daños emergentes, todos los daños materiales que hayan podido sufrir a cada uno de ellos. Pero está también toda la falta de beneficios que ha podido ocurrir en las familias perjudicadas, en el caso de las personas fallecidas. Independientemente de que se tenga o no seguro, deberá responder a cada uno de los afectados que demanden. Si la indemnización fuera la menor, aquí los muertos lamentablemente tienen un precio en los tribunales. Si la sanción fuera de 2 millones de pesos, multiplica por 234 2 millones de pesos. Estamos hablando de más de casi alrededor de 500 millones de pesos solamente por los muertos. Lesionados, 100 y pico de lesionados, y lo fijan en 500.000, 300.000, 1 millón por cada uno. Estamos hablando de 700, 800 mil millones de pesos. La Procuraduría interpretó como una estrategia para evitar resarcir a los cientos de víctimas las acciones de traspaso de bienes que estaba haciendo supuestamente Antonio Espaillat, por lo que el 19 de abril se dispuso la inmovilización de bienes a modo de preservar el derecho de los afectados. Sin embargo, estas acciones fueron negadas por la defensa del señor Espaillat. Si la estaba haciendo el propietario, se trata de una medida precipitada, una medida que finalmente iba a caer en el vacío, a la larga eso se iba a desplomar judicialmente, y habla de la falta entonces de sentimientos y de dolor por parte de quienes hayan intentado hacerlo. Ante el impacto económico de esta tragedia para el Estado, al asumir los costos de las labores de rescate, atención de víctimas, contratación temporal de personal, traslado y viáticos de rescatistas,
limpieza de los escombros y traslado de los mismos a sitios distantes como hasta Santiago. Nos preguntamos, ¿puede el Estado estar en calidad no solo de acusado, sino también de querellante? No puede ser querellante y querellado. Lógicamente, el Estado sí tiene una obligación de representar a las víctimas, a la sociedad, para que sea sancionada la persona o las personas que han sido responsables de esta tragedia tan grande en la República Dominicana. Por lo tanto, no puede pasar de ser el protector para ser protegido, de ninguna manera. Mientras en la República Dominicana no contamos con antecedentes de sentencias penales y civiles ejemplares para los responsables, muchas veces por vacíos legales, ineficiencia del sistema judicial, tácticas dilatorias, poca confianza en el sistema y debilidad de las investigaciones, la justicia en otros países ofrece mayores garantías de protección a sus ciudadanos afectados por tragedias similares, con condenas a prisión no solo para los dueños, sino para los funcionarios responsables. En la discoteca Cavis, estudiantes volcaron alcohol en uno de los sillones y luego prendieron fuego. Originaron un incendio en el local, por lo que murieron 17 jóvenes y otros 24 resultaron heridos. El propietario fue condenado a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación comercial. La arquitecta que diseñó el boliche y la funcionaria del municipio que intervino en la aprobación de los planos fueron condenadas a 2 y 3 años de cárcel. Durante un recital de un grupo en un boliche de Argentina, murieron 194 personas y 1.400 resultaron heridas, luego de un incendio que se desató después de que alguien lanzara una bengala. Aún así, el dueño fue condenado a 20 años de prisión por homicidio culposo, ya que el local no cumplía con las salidas de emergencia y el número adecuado de puertas. Murió en el 2014 mientras cumplía condena. El empresario encargado de la organización del evento fue también condenado, aun cuando fue a una pena menor. Varios funcionarios de la comuna y de la policía de la ciudad de Buenos Aires fueron acusados de negligencia, falta de control en el cumplimiento de las normativas de seguridad. Y este evento también sirvió para que se creara legislación acerca de los conciertos sin restricciones y la creación de regulaciones para la seguridad de la música en vivo. En un incendio ocurrido en una fiesta universitaria, en una discoteca, donde murieron 242 personas, 2 miembros de la agrupación musical quienes iniciaron el fuego y 2 empresarios organizadores del evento recibieron condenas entre 18 y 22 años de cárcel. Por el colapso del edificio Sampung, que causó 502 muertos y más de 900 heridos, el presidente del grupo Sampung, Lee Jung, fue condenado a 10 años de prisión por negligencia y homicidio involuntario. Ingenieros, supervisores y funcionarios involucrados en la construcción y el mantenimiento recibieron penas entre 3 y 7 años. Como consecuencia del colapso del salón de bodas Versalles, que causó 23 muertos y 380 heridos, los propietarios fueron condenados a 2 años y medio de prisión por homicidio por negligencia. Los ingenieros involucrados en la construcción fueron sentenciados entre 6 a 4 años de prisión por homicidio y sabotaje por negligencia. Se establecieron fondos para proporcionar compensaciones económicas a las víctimas y sus familiares. Se incendió el club nocturno de Station, mató a 100 personas e hirió a más de 200. El organizador del evento fue condenado a 15 años de prisión. El copropietario del club también se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una condena de 15 años, con 4 años de prisión efectiva y el resto suspendido. Fueron multados con 1.7 millones de dólares por no contar con seguro de compensación laboral para sus empleados.
Los acuerdos financieros con las víctimas superaron los 176 millones de dólares. El Club Collective se incendió dejando 63 muertos. Los 3 propietarios fueron condenados a 11 años y 8 meses de prisión, cada uno por homicidio involuntario. Hasta el alcalde de la zona de Bucarest fue condenado a 4 años de prisión por autorizar el funcionamiento del club sin cumplir con las normas de seguridad. El primer ministro, el ministro de Interior y el alcalde tuvieron que dimitir tras las masivas protestas ciudadanas que exigían responsabilidades por la tragedia. El colapso del edificio Champlain Tower South resultó con la muerte de 98 personas y dejó muchas otras heridas. Se presentó una demanda colectiva contra los desarrolladores del condominio, alcanzando un acuerdo judicial por $1.000 millones para las víctimas y sus familiares. Y así muchos más. Es evidente que las consecuencias civiles y penales de estas 8 tragedias que hemos escogido para mencionar, ocurridas en diferentes países, están muy lejanas de lograrse en nuestro país. Se espera que el caso sea declarado complejo y dure unos 4 años en los tribunales, dada la cantidad de afectados. Hasta la tarde del viernes, 8 querellas y 5 denuncias que involucran aproximadamente a unos 60 afectados habían sido formalmente depositados en la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero según algunos abogados consultados, se espera que a partir de la próxima semana ese número aumente considerablemente, ya que decenas de víctimas se encuentran recolectando pruebas para sustentar sus expedientes y presentar formalmente las acciones legales. Aunque una condena no logra recuperar las pérdidas humanas, es más que necesario que los responsables afronten las consecuencias para que sirva de disuasivo no solo para ellos, sino para el resto de propietarios de negocios y edificaciones que pudieran estar en situaciones similares. Así se evita que la sociedad dominicana vuelva a sufrir el dolor y el luto causado por este fatídico 8 de abril. Era una excelente esposa, una excelente madre, era loca con su hijo. Y la voy a recordar con toda la alegría, es decir, con toda la alegría y todo el amor que nos brindó a mí como esposo, a su hijo y a toda la familia. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Uno quedó bastante frustrado y preocupado por la situación que vivió hace un tiempo La Romana. Recuerden ustedes que el síndico fue sentenciado por el no pago de unos trabajos realizados para el ayuntamiento y fue apresado estando como síndico en funciones. Y luego fue también investigado por el PETCA por asociación de malhechores, falsificaciones, robo, corrupción y un gran etcétera. Por lo tanto, La Romana ha quedado bastante sensible de ese tipo de situaciones. Por eso, ahora hay 2 regidores que dicen que el actual síndico ha cometido irregularidades, ha beneficiado a allegados, ha creado brigadas que no existen y han sometido esta denuncia hecha por ellos al PETCA. ¿Qué hay de cierto en esta denuncia? ¿Es verdad todo lo que dicen ahí o hay explicaciones sobre eso? ¿Tiene justificación el síndico de algunas de las cosas que se denuncian ante el PETCA? Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrevistar tanto a uno de los regidores que hace la denuncia como al propio síndico en La Romana para ver cuál puede ser la explicación, si hay explicación, si hay justificación. Precisamente eso es lo que nos motivó a realizarlo y sobre todo investigarlo para ver qué hay de cierto. Claro, eso no significa que las autoridades que ya tienen el expediente o la denuncia no puedan conseguir datos mucho más rápidos, pueden investigar con mayor profundidad que puede hacerlo un periodismo de investigación, porque ellos tienen toda la manera de hacerlo rápidamente y con criterios más legales, en el sentido de que nosotros nos limitamos al periodismo de investigación. Por eso vamos a poner esta contraparte del síndico y de los regidores y ustedes van a decidir cuál puede tener la razón. El presidente tampoco lo voy a decepcionar. Vamos a echar el play. Y con la ayuda de Dios. Eduardo Kerry Metevier, quien en su declaración de bienes establece que comenzó a ser empleado público en el 2007, cuando aparece como encargado municipal de La Romana de Bienes Nacionales. Allí duró hasta el 2015. Luego fue director de la Junta del Distrito Municipal de La Caleta de La Romana desde el 2016 al 20 y asume la alcaldía de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno en el 2024. Ya en poco tiempo de esta gestión enfrenta señalamientos graves por corrupción administrativa, según una denuncia formalizada en el PETCA por 2 regidores. Ellos son el licenciado Ulises Aquino Franco, del mismo partido del síndico, y la profesora Cruz Joana Batista, regidora del Partido Reformista. La denuncia fue recibida por el PETCA el 3 de abril de este año. Pudimos verificar cuando recogimos la información, es de unas 15 brigadas que ascendían a un monto de unos 3.030.000 pesos mensuales, con distintos montos, cada una de ellas. En la denuncia establecen que hay más de 16 brigadas de limpieza que fueron contratadas por el alcalde para realizar operativos de limpieza en diferentes puntos de la ciudad y en el cementerio municipal. Brigadas que no pudieron ser sustentadas por las autoridades municipales, ya que según la denuncia muchas de ellas no existieron. Nosotros hicimos verificaciones, íbamos a los lugares y nunca nos topamos con un solo personal de las dichosas brigadas. Los contratos sin constancia de la labor que supuestamente hacían los fines de semana y de noche fueron realizados y firmados luego de haber pasado el periodo indicado para realizar el supuesto servicio de la recogida de desechos sólidos. Inclusive algunos se hicieron el mismo día que se elaboraron los cheques. También hay personas que no son suplidores del Estado, tampoco tienen RNC. También hemos podido verificar que algunas de esas personas solo fueron utilizadas como una especie de testaferros, donde los mismos lo único que hacían era
cambiar los cheques y entregarle el dinero a empleados del círculo más cercano del señor alcalde. Uno de ellos es el secretario general, algo que para nosotros es bastante cuestionable. Colocaron personas como encargados de las brigadas y las utilizaban para firmar los contratos, retirar los cheques y luego que los cambiaba, entregaban el dinero a funcionarios del ayuntamiento que ellos identifican como Inocencio Santana, quien es el secretario general del ayuntamiento, y otro empleado al que se le entregaba el dinero era Ramón Enríquez de Servicios Municipales. Estos regidores hicieron su labor periodística. Llamaron a varios de los nombres que están en los contratos que poseen, unos 15 de los 16 que se formaron, y este es el audio de uno de ellos, donde establece el modus operandi de este pago y el cobro inmediato hacia atrás. Cuando iban a pagar, yo era la que llamaban siempre para cambiar el cheque y firmar el contrato. Ellos lo que me pagaban el contrato era de 6,000 pesos. Pero yo nunca lo cobraba completo, siempre se quedaba dinero en fondo y ellos me lo pagaban así el otro sábado. El contrato firmado por Juana Isabel Jiménez es el número 67 del 2024, de fecha 19 de julio del 2024. Dura un mes, desde julio de 2024 hasta agosto del 2024. El monto a pagar, 127,000 pesos. Que sea dicho de paso, fueron pagados inmediatamente después que terminaron el servicio el 15 de julio del 2024. Como pueden ver en este dato, confirmamos que el servicio terminó el 15 de julio y el contrato fue firmado el 19 de julio. Tenemos también el contrato número 101-2024 firmado por el síndico, donde dice que se ha convenido y pactado primero que el señor Carlos Jairo Veras tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de la brigada de recogida de desechos sólidos en el centro de la ciudad, de la tanda nocturna y los domingos, que se efectuarán oportunamente. Interesante esto, se efectuarán oportunamente, o sea, la recogida de los domingos. Las partes acuerdan que dicho operativo durará 2 meses, iniciando el 20 de agosto hasta el 20 de octubre, y el precio convenido es de 200,000 pesos. Y se agrega en el párrafo 5 de que estas brigadas utilizarán el combustible del ayuntamiento y los equipos de la institución. A los fines de aclarar estas denuncias de irregularidades sometidas por los regidores ante el PETCA, nos trasladamos hasta La Romana para entrevistar al alcalde, Eduardo Kerry. ¿Cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. Bueno, y el pueblo muy limpio. Pero ya. Hay una denuncia en el PETCA de 2 regidores que establecen que hay una serie de irregularidades. Podemos comenzar con las supuestas brigadas que se contrataron por millones de pesos. ¿Cuál es su opinión de eso? Porque ellos establecen de que esas brigadas realmente no existieron. Lo primero que este ayuntamiento no resiste brigada de millones de pesos. O sea, ¿perdón? En este ayuntamiento no resiste una brigada de millones de pesos. ¿Cuánto costaron? Al cuestionarlo sobre el costo de las 15 brigadas, lo que hizo fue admitir que el pago se hacía a través de terceros por la informalidad de los trabajadores, resultado de la falta de personal dominicano disponible. Lamentablemente, los ayuntamientos tenemos la deficiencia de que los que trabajan la parte de los desechos, los que trabajan en los camiones, que son esos contratos que se refiere, lamentablemente son indocumentados, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo. ¿Son indocumentados? La mayoría son personas... Pero son como contratados, y al ser contratados tienen cédula. Y si tienen cédula... Se toma una persona para esos fines, si te verifica el contrato, está el nombre de una persona, y esa persona se encarga de hacer el trabajo, de pagarles a ellos. Y eso está todo documentado. O sea, sin embargo, ¿qué garantía puede tener de que luego de cambiados los cheques, los empleados de la alcaldía entreguen el pago en efectivo a los integrantes de las brigadas? Porque yo no entiendo al secretario general de un ayuntamiento pendiente a eso de pagarle a un obrero haitiano para que... ¿Entiende? Entonces, ¿cuándo se lo pagan? ¿Lo traen aquí para que le paguen o cómo lo pagan? Déjeme explicarle. Y si no vienen porque no tienen problema o lo deportan, ¿qué hacen con el dinero? Bueno, gracias a Dios tenemos toda la evidencia, todas las pruebas de que cada uno recibe su dinero. Bueno,
Espérese, yo le voy a demostrar. Mira dónde viene la tesorera a mostrarle. Inmigrantes Pero ilegales. mire la tesorera que le va a mostrar. Llamó a la tesorera para explicarnos el proceso, quien llegó con nóminas de pago en efectivo de los recogedores de basura indocumentados. Contrarresta un poco con la informalidad que nos había hablado el alcalde, ya que este es un documento donde están todos los nombres de los peones. Pero aquí dice que 4 dejaron de cobrar, uno que se llama Alessandra Jan, Anderson Vicente Díaz, Domingo Mercedes y Michelle Honore. Este es un recibo de caja donde, donde se deposita y se le genera ese Pero recibo. búsqueme uno no de este año, porque la denuncia es de este año y de este mes. Búsqueme uno del año pasado, donde se haya devuelto dinero. Claro que sí. Porque ahora sí, porque fíjese usted, estamos... Todo el tiempo. Del año Todo el pasado. tiempo, Mire, todo el tiempo. Aquí hubo que esperar que el sistema nos lo adecuaran para nosotros devolver dinero, porque no existía un concepto de devolución de dinero que entrara por caja. Y el 1 de enero fue donde nos suministraron, a partir del 8 de enero, empezamos a devolver, porque aunque sea... Bueno, es realmente extraño leer estos contratos porque no se especifica ni el lugar, ni los horarios donde se va a brindar el servicio, ni la cantidad de personas que deben ser contratadas. Tampoco hay RNC, ni un registro del proveedor del Estado, de los contratantes, que es un requisito indispensable para poder contratar con el Estado. Además del sistema de pago en efectivo, hay otros elementos que dan lugar a cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad. La contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterlos al Consejo de Regidores y a la Ley de Compras y Contrataciones, y la falta de precisión en los contratos sobre las condiciones. Es un contrato que la verdad no se establece horas, lugares, cantidad de personas. Esta persona es contratada por el ayuntamiento, pero no tiene RNC, personal, no está dentro de la ley de contrataciones, no es proveedor del Estado y se le da dinero. A mí me gustaría, líder, que si podríamos buscar los originales de esos contratos y nosotros entonces establecer eso. ¿Por qué? Porque hay un detalle interesante. Si usted nota esos contratos... Pero este está firmado por usted y eso no es falso. Sí, pero discúlpeme. Eso es una copia. Y a mí me gustaría que si usted nos permitiera, buscáramos los originales, sí, el expediente completo, porque ahí usted va a ver qué soporta esos contratos. Esos contratos soportan evidencia, soportan todo. Nosotros no hacemos nada aquí sin tener las certificaciones y las evidencias. Sí, el ayuntamiento se supone que tiene una nómina y tiene personal que se dedica a barrer los contenes y a este tipo de limpiezas. Lo que no sabemos es por qué se utilizaba estas brigadas, y lo que más nos cuestionó, o sea, lo que más nos llamó la atención era por qué no se llevaban al Consejo. Porque si las mismas no cumplen con lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones, entonces ¿por qué usted no la llevaba al Consejo? Hay diferentes montos de estas brigadas. En el contrato firmado por Félix María de la Cruz, cobró 225,000 pesos por 2 meses. En otro contrato de Víctor Manuel Eduardo Luis, por un mes, 158,000 pesos. Ferdinand Andris, por un mes, 144,547 pesos. El de Jesús Mercedes, por un mes, 289,000 pesos. Raúl Guzmán Carrasco, por un contrato por un mes, por 160,209,50 centavos. Explíqueme los 50 centavos. El de Elpidio Rosario por 160,209, también con 50 centavos. Los contratos originales llegaron y realmente eran los mismos. El alcalde sostiene que hace esfuerzos para contratar un personal dominicano y documentado. Sin embargo, es todo un desafío, al punto de que donde se recluta al personal es en las afueras del taller de la alcaldía, y vociferan si alguien está interesado, ya que a través de convocatorias en las redes sociales no han concitado ninguna atención, aun cuando los beneficios son interesantes, pero el sueldo realmente muy bajo. Buscando personal para esa parte, porque a nosotros que nos conviene que sean dominicanos y que sean estables, que ya a las 7 de la mañana estén en su trabajo, ya a las 3 o 4 de la tarde estén en su casa, y no nosotros, ir al 6 y allá atrás, esperar que es una lucha. Nosotros estamos cogiendo lucha porque no tenemos un personal
estable para esos trabajos. Me gustaría que me acompañara, que fuéramos al taller y que usted viera todo, para que usted vea. ¿El taller de qué? Del ayuntamiento, donde se reclutan al personal, para que usted vea cómo es que se reclutan. ¿Tú quieres trabajar? Ahí sí, ¿tú quieres venir? Es así, porque tenemos pocos dominicanos. Pero hemos investigado más allá de las brigadas fantasmas, sino también licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas a los familiares y empleados, como la compra de artículos ferreteros, que no fue así, no fue para comprar artículos ferreteros por 445.050 pesos, el 19 de julio del 2024, a la empresa Extraquímica SRL, propiedad de Andy Jiménez González, sobrino político del alcalde, lo que trató de disminuir alegando el monto de la contratación. Extraquímica es sobrino de mi esposa. Entonces usted entiende también que ese sobrino, que es un sobrino político suyo, que lo más seguro que vaya a su casa. O sea, pero por 400,000 pesos. Ah, o sea, usted no está diciendo que es una condena. Pero es que usted no me diga a mí que por, no, pero por yo le voy a decir, 400,000 pesos yo le voy a decir, que es poco dinero y que porque no, yo me refiero a como meterse en problemas. Yo no me refiero a caer en como una situación legal por 400,000 pesos. Pero usted conoce ese sobrino, va a su casa, come con ustedes, se van los domingos de paseo, todo lo demás. Tenemos, lamentablemente. ¿Usted no sabía que él sabía ganar una licitación? Líder, lamentablemente, ese nivel que usted dice no es así. Ok, no lo tienen el nivel. Ese nivel de que ir a mi casa, de salir juntos, pero tú sabías que era sobrino de su esposa. Sí, pero. Y no le importó eso. Pero no que no me importó, porque no. O sea, ¿usted cree que aquí, que el comité de licitaciones, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo para que usted entienda, porque yo le veo muy buena voluntad de hacer las cosas bien. Entonces, me va a ayudar a hacerlo bien. Yo no sé si participó otra gente. También se adjudicó a un contrato de 428,000 pesos por servicios de almuerzo para empleados en diciembre del 2024 a Pichardo Canela Kitchen Limited SRL, cuyo propietario es Andrés Manuel Pichardo Canela, hijo de Carlos Juan Pichardo, encargado de espacios públicos del Departamento de Planeamiento Urbano. Lo que el alcalde trató de justificar en base a la categoría del empleado, a que no es familiar de él, sino del funcionario, y que supuestamente fue la mejor oferta. No, el chiste es suyo. Que usted haya contratado y diga de que usted no sabe que hay algo malo, de que un empleado de aquí, de cierta categoría, su hijo participe y magia ganó la licitación. Eso es totalmente irregular según la ley de contrataciones. Ningún allegado de ningún funcionario puede participar en ninguna licitación. Ese es el chiste, mal chiste. Bueno, para mí, lo primero es que yo no le puedo prohibir a nadie. Sí, tienen que prohibírselo y hacerle el trabajo mucho mejor. No aparecer como el propietario de esa compañía, porque él es una persona que es hijo de un funcionario de aquí que tiene cierta categoría. Pero que ese nivel de funcionario no tiene como eso. Porque se supone que el alcalde y los regidores y los directores. Sí. Él no es un director, no es un jefe aquí. El rango la ley dice que no puede ninguna llegada del ayuntamiento. La ley 340-6 es clara al establecer en su artículo 14 que no podrán participar en procedimientos de contrataciones personas físicas o jurídicas cuyos propietarios, socios o accionistas, administradores o representantes sean cónyuges, convivientes o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios. Es decir, un hijo, sobrino, cuñado, sobrino político de un funcionario no puede ser adjudicatario. Además, la Constitución de la República, en su artículo 146, prohíbe el nepotismo y el uso de influencias para favorecer familiares con recursos públicos, por lo que podrían ser sancionados con el impedimento de optar por cargos públicos por 10 años. Esa licitación no fue subida al portal, sino hasta después que la misma empresa pudo hacer su procedimiento para convertirse en suplidor del Estado. Con un presupuesto anual que supera los 400 millones de pesos, el alcalde asegura estar enfocado en mejorar la administración y corregir errores del pasado, mientras que los regidores entienden que el dinero del pueblo hay que saberlo administrar. Para nosotros es preocupante. Si el alcalde se le pudiera demostrar, después de una investigación, el alcalde ha violentado un derecho fundamental que le atañe, que es a la buena administración.
lo que viene en detrimento de nuestro pueblo. Líder, queremos hacer la cosa bien y lo vamos a hacer bien. Entendemos la situación en la que se encuentra el síndico con los peones para recoger la basura, pero deben buscar la forma de contratar y solucionar con apego a la ley. Y quizás subiendo el sueldo a los peones sería una solución mágica. Y sobre las licitaciones de allegados y familiares, no hay duda de que sus argumentos están fuera de la ley también. Estar vigilantes es bueno para la salud administrativa de los fondos públicos. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Vamos a la fotocrónica de este 26 de abril del 2025. Esta Semana Santa, como siempre sucede, se llevó de primero a decenas de motoristas que no quieren la vida ni la de los demás. El Ejército de la República Dominicana continúa su imparable persecución contra el contrabando de cigarrillos y las notas de cada día tienen sus sorpresas. En esta ocasión le modificaron la estructura a varias camionetas para crear la denominada caleta de ocultar los 217,000 cigarrillos, que son un gran problema para las fábricas nacionales. También allí traen armas y drogas narcóticas. En otro tema, este viernes pasado fue apresado después de retornar del exterior el nombrado José Ramón Rodríguez Fernández, acusado de haber intentado sacar del país 201 paquetes de cocaína ocultos en un embarque de Limones. Vino deportado de los Estados Unidos e inmediatamente fue entregado a la justicia de Montecristi. El cargamento iba rumbo a Rotterdam. En otro tema, la Policía Nacional también clausuró por disposición del COE los balnearios ubicados en Los Arroces, balneario Raspadura, así como el de Fula y Masipedro. Eso fue en Bonao, donde la crecida de los ríos hacía las aguas de alto riesgo. La policía, junto a la Defensa Civil, impusieron las restricciones al pie de la letra. Por otra parte, el COE lanzó su programa de prevención y evitar muertes. Todas las autoridades se reunieron y luego accionaron en las playas de todo el país. También el Ministerio de Obras Públicas permitió el uso durante la Semana Santa de la circunvalación de Baní como forma de flexibilizar el tránsito hacia el sur del país, lo que fue positivo. En otro tema, el día domingo, con el retorno de los diferentes puntos de las vacaciones de Semana Santa, la DGCET y otras instituciones ejecutaron el llamado carreteo, que es la forma de reducir la velocidad y temeridad de muchos conductores de retorno a los centros urbanos. En esta semana, el presidente hizo un reconocimiento a los brigadistas en el Palacio. El pasado día martes, el presidente Abinader invitó a todos los rescatistas de las diferentes instituciones al Palacio Nacional para dispersarle un saludo personal a cada uno. Primero pidió un minuto de silencio, una foto con los directores de cada institución y luego pasó a saludarlos uno a uno, sin faltar nadie. El miércoles se efectuó la graduación de 820 soldados del Ejército de la República Dominicana. Esto fue en San Isidro. Los familiares presentes, los músicos, el comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana con mi amigo Percio. Vehículos de transporte, oficiales superiores, oficiales generales. El ministro Onofre hablando de la industria militar. Por ahí viene el número 1, se escucha decir. Todo el mundo se pone derecho y planchadito. Las soldados cimarronas con su cromática belleza. Llega el presidente, honores, salvas de cañonazos y el himno nacional. El presidente se retira a su lugar en la mesa de honor. Entran los graduandos, habla el director de la academia, luego el jefe del ejército, Camino Pérez, el himno del ejército de la República Dominicana, la foto oficial y luego el presidente va a saludar a los familiares de los soldados. Días antes, la Dirección General de Aduana había hecho una importante donación de 10 unidades móviles de vigilancia. El director de Aduanas, Yayo Sanz Lobatón, dijo que siempre ha estado al lado del sacrificio de los soldados. Las recibió el ministro Onofre. Por otra parte, en esta semana se implementó el trabajo de la Dirección de Inmigración de retener las parturientas haitianas ilegales luego de ser atendidas en los hospitales públicos. Trabajo sumamente delicado, dado que son recién paridas sin ningún tipo de seguimiento médico, en riesgo de altas complicaciones. Ya el doctor Mario Lama, el presidente Abinader, el director Lee Ballester habían autorizado el protocolo en varias reuniones. En esta semana también, de manera sorpresiva en la planificación, Hoyo de Mosquito, allá al lado de Friusa, fue desaparecido el mapa por máquinas pesadas. Y por último, en esta dolorosa Semana Santa, el lugar de la tragedia de la discoteca Jet Set no dejó de ser un lugar de peregrinación. La frialdad inicial con la que ha actuado la justicia es de paso de cangrejo, mientras la negligencia de uno de los propietarios fue admitida en una entrevista por televisión el día miércoles. Se presentó como si fuese la víctima 233. 232 personas aplastadas por el techo de concreto y ni una sola vez
el propietario se ha acercado a orar un Padre Nuestro junto a los familiares de las víctimas. Tampoco ha sentido el calor de las velas en las noches, las lágrimas de las viudas y los llantos de los niños huérfanos llamando a sus padres, que nunca más verán dormir a su lado. Después de 15 días de desaparecido, tiene el tupé de decir que quiere saber cómo sucedió. ¡Qué bárbaro! Como si fuera la víctima número 233. Su negligencia fue parte de todo. Que descansen en paz todos los fallecidos y salud de recuperación a los heridos. Vamos a finalizar y darle paso a Sergio Carlos con el Antinoti. Buenas noches.
diablo. Coño, por usted, coño, el país se lo está llevando, coño, el robo. Coño, váyanse de ahí. Vamos a trabajar entonces ya. Maldita bocina del diablo. Respeto que ustedes se merecen. Rueden. Semana Santa 2025, un retiro espiritual obligatorio. Pero sin el espíritu. Los dominicanos le dan un chancletazo al cosmos en la NASA. Por fin creamos el triciclo lunar para lo delivery, coño. Los reyes del asfalto en Santo Domingo no quieren que le quiten su negocio. Los carros públicos siempre con ideas tan progresistas. Los dominicanos descubren que el verde vende. El boom del turismo sostenible, papá. Bienvenidos al Antinoti del día de hoy y aquí estamos con otra oda al espectáculo noticioso descaradamente dominicano y tan filoso que podría cortar un plátano maduro en dos. Pero, como todos sabemos, acabamos de sobrevivir la Semana Santa 2025, donde no solo se recuerda la resurrección de Cristo, sino también hasta dónde llega la estupidez de nuestro gobernante o nuestros gobernantes, como es el caso del senador de La Vega, el señor Rogelio Genao, quien exhibió en sus redes sociales cómo se daba una hartura de cangrejo cocido. Pero se le pasó el pequeño detalle que ese tipo de cangrejo está en veda en este país desde hace un mes y él estaba comiéndolo. Porque las leyes en nuestra República del Asigún son como el cangrejo. Se rompen con un buen mazo y se comen con tostones. Pero lo más lindo de todo esto que pudimos ver en esta pasada Semana Santa fue el renacer y ver cómo el futuro de la República Dominicana está en muy buenas manos. En el día de hoy entró en vigencia las medidas sobre la entrada de parturientas haitianas a los centros de salud en esta demarcación fronteriza. Mientras tanto, en el absueldo de Semana Santa, más de una docena de haitianas dieron a luz en este hospital Ramón Matías Mella de Dajabón. Es que si uno escribe eso en forma de chiste, no sale tan perfecto. No lo voy a repetir. En el Hospital Ramón Matías Mellas de Dajabón, durante la Semana Santa, nacieron más haitianos que dominicanos. Si eso a usted no le causa ninguna reacción, entonces no se encojone cuando aquí decimos que viva la República Dominico-Haitiana. No se encojone. Aquí en República Dominicana y también yo no quiero saber de los haitianos. Pero ese no es el tema, El tema es la Semana Santa 2025, o mejor dicho, toque de queda 2025, porque de verdad que abusaron. La Semana Santa 2025 fue, por decirlo suavemente, un experimento social llamado ¿y ahora qué hacemos sin playa? Eso es una Semana Santa, eso no es Semana Santa. Farideh Raful, en un arranque de fervor, decidió prohibir todas las fiestas en playas y balnearios. El motivo oficial, según las autoridades, fue garantizar la seguridad y la tranquilidad familiar. Pero todos sabemos que fue, que gastaron todos los recursos habidos y por haber y los insumos en la tragedia del jet set. Pero es más chulo hablar mentira a la población. Por ejemplo, en estos días de Semana Santa, está basada en balnearios, está basada en lugares de comida, en la calle, de venta de muchas cosas. Entonces tú dices, no, vamos a tener una Semana Santa austera, una Semana Santa en silencio. Y la parte económica, ¿cómo tú la cubres? ¿Cómo tú tienes ese balance? Esta es solo una muestra de la lluvia de críticas que ha recibido nuestra mudita favorita. Con tan buena tasa, señores, de aceptación que tenía Farideh, y se ha convertido en un, dicen mucho, que un político más del montón. Y aquí viene el toque tragicómico. El operativo Proteger y Servir Semana Santa 2025, según ellos, fue declarado un éxito rotundo porque, atención, no hubo incidente. Claro, si tú conviertes las playas en un desierto donde lo único que se mueve es la brisita y las olas, lo único que va a pasar es que la gente se quede en casa viendo el mismo especial de Semana Santa en Telemicro por 10ª vez. A lo que Farideh contestó con una frase del dominicano guau 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 perfecto. Rueden. Eso dijo Farideh, rueden, que usualmente se acompaña de un durísimo, pero ella lo dejó en rueden. Eso es una Semana Santa, eso no es Semana Santa. No rueden. Pasemos a algo que nos hace sacar el pecho, nos hincha el pecho, como si hubiéramos ganado la Serie del Caribe y un Grammy en la misma noche. La delegación dominicana arrasó en la NASA Human Exploration Rover Challenge 2025, llevándose 8 premios en una competencia donde hay que construir un vehículo para explorar el planeta Marte. Sí,
Mientras otros países se pelean por quién tiene el cohete más grande, nuestros muchachos dominicanos llegaron con su ingenio criollo, un par de tuercas y probablemente un termo de café criollo y dejaron a los ingenieros de la NASA con, óigame, con la quijá en el suelo. Quedaron a... El grupo dominicano que llegó al lugar con un par de empanadas para el camino, este grupo diseñó un rover, es como un carrito que parece sacado de película. All right, the Task Challenge Award in the Remote Control College University Division is Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y no solo lo diseñaron, lo hicieron funcionar también. Pero en la NASA, donde la gente habla de física cuántica como si fuera el precio de plátano, estos chicos, estos dominicanos, se llevaron 8 reconocimientos. ¡8! Eso es más premio de lo que ha ganado cualquier participante en un concurso de comer mangú. 8. La ironía de todo esto es que en un país donde a veces siempre falta la luz para cargar el celular, estos jóvenes lograron construir tecnología de punta porque el dominicano se la busca. El nivel de joseo de un dominicano es nivel leyenda. No tenemos presupuesto, pero tenemos un primo que sabe soldar y una tía que reza por nosotros, así que vamos a conquistar el espacio. ¡Pum! Y lo hicieron. Esta noticia es una Tabanal Universo, un recordatorio de que los dominicanos no solo sabemos batear jonrones, sino que también sabemos diseñar rovers, unos carritos chiquitos que podrían pasearse por Marte con una bandera de Quisqueya en el retrovisor y un mensaje que dice: vive tu vida, no la mía. Y la foto de la tuerca con el tornillo. Sin grasa, no. Ahora hablemos de algo que no es nuevo, pero que en el 2025 alcanza niveles de comedia surrealista: el transporte público en Santo Domingo. Si alguna vez usted pensó que manejar en la capital dominicana era como jugar Mario Kart, este año los carros públicos y los motoconchos subieron las apuestas y convirtieron las calles en una mezcla de... Es como de la película Mad Max y un episodio de Sábado Gigante, por ejemplo. El juego a la boca, compadre. Bueno, según reportes de abril del 2025, el gobierno intentó otra vez, Vuelve el perro arrepentido. regular el transporte público, pero el resultado fue un caos tan épico que hasta los peatones empezaron a pedir terapia. La idea era simple: modernizar el sistema con autobuses nuevos, rutas organizadas y paradas oficiales, y todo eso suena muy bonito. Pero en la práctica, los choferes de carro público, esos filósofos del volante, decidieron que las reglas no eran para ellos. No, paradas oficiales. Mire, yo me paro donde yo quiero y me dé la maldita gana. Y después de casi exactamente 3 años, desde el 28 de marzo del 2022, cuando se puso en operación el de la Charles de Gaulle, se nos confirma la próxima apertura de 2 corredores de autobús para la República Dominicana, uno para Santo Domingo y otro para Santiago de los Caballeros. Y no hablemos de los motoconchos, porque esos héroes anónimos que transportan desde una persona hasta un bendito freezer sobre un motor, no. En el 2025 decidieron protestar contra las nuevas regulaciones bloqueando avenidas enteras. La ironía aquí es que el gobierno, que sigue prometiendo un sistema de transporte de primer mundo, Sergio Carlos, yo te resuelvo eso. Pero en la práctica entonces seguimos dependiendo de choferes que manejan como si estuvieran en una persecución policial. Eso es dando bandazo. Y para rematar todo esto, cada vez que anuncian un nuevo plan, los dominicanos responden con un sí, claro, como el metro que iba a llegar a Santiago en el 2015. Solución. Ponte ahí como dice el doctor Fadul. Solución. Ponte el corte. ¡Droga! Bueno, mi amigo, nadie sabe, pero mientras tanto sigan practicando su paciencia, porque en Santo Domingo llegar a tiempo es un milagro de Dios. Por último, una noticia que combina optimismo con, no sé, un de esos que dice que esto suena demasiado bonito, pero bueno,
para ser verdad, ¿no? En 2025, en la República Dominicana se convirtió en la niña bonita del turismo sostenible, que no sale sola de noche por la playa porque, bueno, vamos a dejar eso ahí. Deje eso ahí. Cuidado, es una equivocación. Desde hoteles hechos de bambú en Samaná hasta tours en bicicleta por los arrozales de San Francisco de Macorís, el país está vendiendo la idea de que puedes disfrutar de una piña colada sin destruir el planeta. ¡Aleluya, Señor! El gobierno, en una jugada maestra, brillante, ha promovido incentivos para negocios que usen energía solar, que reciclen agua, que siembren árboles como si fueran, qué sé yo, a repoblar la Amazonia, no sé. Y sorprendentemente está funcionando. Según los datos de abril del 2025, el turismo sostenible ha generado un aumento del 15% en visitantes, especialmente de países como Alemania y Suecia, donde la gente parece estar obsesionada con salvar el planeta mientras, bueno, toma el... Muy bonito. Pero aquí viene el lío. Mientras los hoteles ecológicos sirven jugos orgánicos en vasos de coco, las calles de muchas ciudades siguen llenas de plásticos. Y los ríos parecen más un basurero que un ecosistema. Es como si dijéramos, mira, ven a disfrutar de nuestra naturaleza prístina, pero no mire para atrás, o sea, detrás de la cortina, jamás. Y no estamos hablando de los precios, porque aparentemente sostenible es sinónimo de paga el triple por una habitación con vista al manglar. Está bien, aún así, hay que aplaudir este esfuerzo y apoyarlo. Los dominicanos han descubierto que el verde no solo es el color de los cocoteros, sino también de los billetes, compadre. Y si eso significa que podemos seguir recibiendo turistas mientras salvamos un par de tortugas, pues entonces que siga el show. Yo solo espero que no terminen cobrando 500 pesos por un paseo en balsa ecológica por el río Sama. Digo yo. Pero nada, mis queridos saltamontes, amigos míos, el país baila al ritmo del caos. Entre una Semana Santa que parecía un retiro a un monasterio, un triunfo en la NASA que nos hace soñar con Marte, un sistema de transporte que es puro teatro, y un boom de turismo sostenible que huele a dólares, este país, compadre, demuestra que puede pasar del desastre a la gloria en solo un compás. Con humor, con ironía, con una buena dosis de ¡ay, Dios mío! Los dominicanos seguimos bailando porque si algo sabemos hacer es encontrarle ese ritmo a la vida. Aunque el mundo, no sé, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Hasta aquí esta emisión del Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos. Rueden lo que dicen que estoy bajo nómina. Te vi, te veré. Espérate, que te tengo unos cuantos comentarios. Dime. Que nos han dejado, tú sabes. Mira, aquí va el primero, Sergio. Dice Octavio Marcelino. Dice, sí, Sergio Carlos, bla, bla, bla. El único tema en el tapete que el dominicano y el mundo le interesa es la tragedia a las que las autoridades pertinentes son los principales cómplices y le están dando larga para armar el muñeco, para marear a un pueblo que está en luto, pasmado, hasta que la justicia ponga el homicidio involuntario bajo custodia. Ahora el Antinoti dura 5 minutos y los demás... Espérate, producción, déjame contestar el primero. Mira, sobre el primer comentario, no es que yo me he hecho mudo ni he hecho silencio. Lo que pasa es que en este caso, de verdad, yo quiero... A ver, cuando la cuestión esta de Poliplas, creo que se llamaba, era evidente que había una negligencia de la cual todo el mundo sabía. En este caso, desde mi punto de vista y escuchando todas las voces, de verdad que yo quiero saber si hubo en verdad un ingeniero que entregó un reporte que decía que sí, que había que arreglar el techo o que ese techo no aguantaba eso. Yo estoy esperando esos reportes. Honestamente lo estoy esperando. Sobre todo porque esto fue una tragedia grandísima en nuestro país. Y yo no quiero ser como gallo loco, como muchos que andan por ahí, queriendo la cabeza de todo el vivo, ¿verdad? Sin saber si eso se sabía o no se sabía. Yo no estoy ni dudando de nadie, ni estoy tampoco dando un espaldarazo a nadie. Yo estoy esperando a ver qué dicen esos reportes. Próximo comentario, ahora sí. Sí, pero espérate, el segundo comentario es el de Tripador, que dice que ahora el Antinoti dura 5 minutos y lo demás de publicidad. Nadie ve eso, me imagino. ¿Cómo? No dura 5 minutos, dura 10 minutos. Y la publicidad es necesaria, mi amigo, porque aquí, producción que suena ahí, los editores y todo el mundo,
necesitan dinero. O sea que nada, la publicidad que llegue. Si quieren publicitarse aquí, dime. Y el último, ya, el último comentario es de Julio Marte, que dice, no te conviene hablar del YC, porque Antonio Payá es un protegido. Todos los comunicadores, como este Celio Carlos, apoyan y lamben o protegen a esos poderosos. Dinero, tú sabes, su cheque. No. Defiéndete ahí. En este caso, mi estimado, yo trabajo para el grupo RCC. Yo tengo 21 años en la 91. Antonio Espaillá es el CEO, es el director de todo esto. Sin embargo, nosotros todos hemos hablado con Antonio. Antonio no nos ha dicho a ninguno ni que lo defiendan, ni que tomen una posición, ni mucho menos. Nunca ha sido así para nadie en RCC, ni en política, ni mucho menos en este caso. Repito, estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar con esos estudios. Si esos estudios arrojan algo que no está correcto, entonces vamos al mambo y vamos a pelear esto por lo justo. Pero mientras tanto, de verdad, yo estoy esperando a ver qué dicen esos reportes. ¿Qué otra cosa? Está bien, no me ha comentado ya.
El 21 de abril de este año 2025, el mundo fue testigo del fin de una era. A los 88 años falleció el Papa Francisco, dejando atrás, bueno, no solo el pontificado más transformador del siglo XXI, sino también un legado que trasciende fronteras religiosas, yo diría. Amado por muchos, millones, cuestionado por otros, su figura fue sin duda una de las más influyentes de nuestro tiempo. Su muerte es un evento eclesiástico importante para su religión, pero además es un hito en la historia contemporánea que invita a reflexionar sobre el papel de la espiritualidad, ¿no? De la justicia, de la humanidad en un mundo en constante cambio como el que vivimos. Nacido el 17 de diciembre del año 1936 en el barrio porteño en Argentina de Flores, de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio fue el mayor de 5 hermanos en una familia de inmigrantes italianos. Antes de ingresar al seminario, estudió química, vivió también una juventud marcada por la sencillez, el compromiso social. En el 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, ordenándose sacerdote en el 1969. Esa cercanía con los más humildes, y su estilo pastoral lo llevaron a ser nombrado arzobispo de Buenos Aires en el 1998. En el 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue entonces elegido como el primer papa latinoamericano y jesuita, adoptando el nombre de Francisco en honor a Francisco o San Francisco de Asís, símbolo de humildad y amor por los pobres durante siglos. Se puede destacar que fue un hombre caracterizado por una serie de reformas, posturas que buscaron acercar la Iglesia al mundo contemporáneo que estamos viviendo. Se describe como un hombre de humildad, de sencillez, renunció a los lujos del Vaticano, optando por vivir en la residencia de Santa Marta y utilizar vehículos modestos, enviando un mensaje muy poderoso sobre la humildad en el liderazgo, ¿no?, que tenía. Implementó también reformas en la curia romana y en las finanzas del Vaticano, buscando así transparencia y eficiencia en la administración eclesiástica. En el 2015 publicó la encíclica llamado Laudato Si, un llamado urgente a cuidar el medio ambiente, a combatir incluso el cambio climático, destacando la interconexión entre la crisis ecológica y la justicia social. Aunque la doctrina oficial no cambió significativamente, Francisco mostró una apertura sin precedentes hacia las personas LGBTQ, promoviendo la empatía, promoviendo la inclusión. Aquella famosa frase, ¿no?, que se convirtió en algo repetido por muchos, fue ¿quién soy yo para juzgar? Marcó un cambio, yo diría que de tono en la Iglesia Católica con relación a este tema. Promovió además una iglesia más sinodal, participativa, ¿no?, dando voz a laicos, a mujeres, a jóvenes en la toma de decisiones y abordando temas como el papel de la mujer y la necesidad de una mayor justicia social. Con la partida de Francisco, la Iglesia Católica enfrenta desafíos muy significativos. Por ejemplo, si podrá el próximo Papa mantener y profundizar las reformas iniciadas por Francisco o si se optará por un retorno a posturas más conservadoras dentro de la Iglesia. Además, en un contexto de creciente secularización y escepticismo hacia las instituciones religiosas, la Iglesia debe encontrar formas de conectar con estas nuevas generaciones sin perder su esencia. Y esto, mis amigos, es un reto porque la Iglesia global es diversa y enfrenta tensiones internas entre diferentes corrientes teológicas, culturales y unas cuantas más. O sea que definitivamente el nuevo liderazgo, ¿verdad?, el que venga, deberá navegar estas aguas con sabiduría y mucha apertura. Sin embargo, ahora hay un dilema importante en todo esto, porque la elección del próximo Papa, será determinante en los temas que estoy planteando. Algunos abogan por un líder que reafirme esas tradiciones doctrinales de la Iglesia Católica, mientras que otros desean una figura que continúe este camino de apertura y diálogo iniciado por Francisco. Entonces,
Yo creo que la clave aquí estará en encontrar un equilibrio que permita a la Iglesia ser fiel a sus principios fundamentales, pero también receptiva a las, no sé si llamarle realidades o necesidades del mundo actual. O sea que hay que caminar, yo diría, con mucho cuidado esa línea, ¿no? Porque el Papa Francisco deja un legado de humildad, de compromiso social, de apertura al diálogo, que difícilmente se encuentre en otra persona. ¿Que puede existir? Sí, claro, por supuesto. Además, su vida y el pontificado nos invitan a reflexionar sobre cómo las instituciones pueden renovarse sin perder su identidad y cómo el liderazgo puede ejercerse con cercanía y con compasión. Pero ahora yo quiero que tú me lo digas en los comentarios. ¿Qué legado tú crees que deja el Papa Francisco y qué tipo de papa necesita la religión católica y el mundo hoy en día? Recuerden que la religión católica tiene más de 2.000 millones de adeptos. 2.000 millones de corderitos. O sea que es importante lo que la Iglesia Católica haga de ahora en adelante. Comenta por favor ahí, dime qué tipo de papa quieres ver. Hasta aquí este Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos, en nombre de todo el equipo te vi, te veré.